Bueno, pues vamos a hablar de agua. Vamos a hablar concretamente de agua subterránea, del Alto Guadiana. Precisamente hace una semana en Alcázar de San Juan, Cooperativas Agroalimentarias organizaba un acto dentro de ese ciclo de charlas en los que, bajo el anagrama, el lema "sin agua no hay futuro", se habló de un nuevo enfoque del uso sostenible de las aguas subterráneas. Francisco Turrión, hidrogeólogo, que estuvo presente en este acto y que de alguna manera está dándole ese nuevo enfoque. Francisco Turrión, muy buenos días. Buenos días. Antes de nada, enhorabuena por ese reconocimiento que el Día Mundial del Agua le hizo Castilla-La Mancha por su labor de investigación y de visión de desarrollo en lo que afecta a esta nuestra tierra. No lo hicimos personalmente, lo hacemos ahora. Muchísimas gracias. Bueno, usted está revolucionando con, por lo menos, los ánimos aquí en Castilla-La Mancha con ese posicionamiento o con esa alarma de que hay que estudiar más y hay que conocer más el acuífero 23, las aguas subterráneas, y usted considera que se puede utilizar mejor el agua y de una manera más beneficiosa, tanto para el sector como para el medio ambiente. Sí, eso es lo que pienso. Usted acaba de decir el acuífero. Uh-huh. No es el acuífero, es que hay dos acuíferos superpuestos. Ya. No es que lo diga yo, lo dice el Instituto Geológico y Minero desde hace más de 30 años, ¿no? Uh-huh. Hay un acuífero superior de calizas miocenas y un acuífero inferior jurásico. El Plan Hidrológico del Duero diferencia, cuando tiene acuíferos superiores e inferiores, los diferencia y permite dar concesiones en acuífero superior o en acuífero inferior. Lo único que exige es que si tú quieres hacer un pozo en el acuífero inferior, cementes el tramo superior para no mezclar las aguas. Y si quieres hacer un pozo en el acuífero superior, no bajes a la profundidad por debajo del impermeable del acuífero superior para no afectar al inferior. Es decir, cuando tenemos acuíferos superpuestos, tenemos que contar con los dos. Tenemos que diferenciar qué piezómetros, qué puntos de observación están en el superior y cuál en el inferior. Y tenemos que diferenciar qué concesiones damos en el acuífero superior y en el inferior. Y tenemos que ver también cómo funcionan esos acuíferos en relación con los humedales, las urgencias naturales, etcétera. Porque, en mi opinión, hay un error conceptual de cómo se ha entendido hasta ahora el funcionamiento de las tablas de Daimiel y de los ojos del Guadiana. Y no lo digo porque sea más listo que los demás, sino porque la experiencia profesional me ha hecho ver en Murcia, concretamente, en Moratalla, acuérdese de este nombre, la poza termal de Somogil, cómo realmente funcionan los acuíferos confinados. Bien, brevemente, nos han hecho pensar que si yo de una fuente, la fuente se seca, es porque la roca que tiene por encima ha filtrado el agua, toca un impermeable y sale por esa fuente. Por tanto, si la fuente no tiene agua, el acuífero que está por encima está seco. Bien, ese es un esquema que nos han explicado que así funcionan los ojos del Guadiana. Pero hay otro esquema que es al revés. Es decir, yo tengo un embalse subterráneo lleno de agua que por vasos comunicantes y a través de una falla me está mandando agua surgiendo en pozas, ollas, ojos, ese agua. Pero que si yo al lado le hago un número de pozos, le quito esa presión de surgencia, el agua no tiene la fuerza para subir a la superficie y estando el embalse lleno, el agua no aflora. No aflora, no porque el acuífero esté seco, sino porque le hemos quitado la presión de surgencia. Bien, uh-huh. Esto es el ejemplo clarísimo de la poza termal de Somogil en Moratalla, donde un pozo la secó, ese pozo se trasladó 5 kilómetros y hoy, 10 años después de eso, la poza resurgió hace 10 años y la poza hoy uno puede ir a bañarse y está. Ya no se le puede achacar cambio climático, no se le puede achacar sobreexplotación de acuíferos. Una cosa muy, muy sencilla, conocer el funcionamiento de los acuíferos. Si yo quito los pozos cercanos a surgencias de agua que vienen del interior de la Tierra a aflorar en superficie y los llevo a 5, 6, 8 kilómetros, yo empiezo a utilizar ese embalse subterráneo sin afectar a las fuentes naturales y a los ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todavía mucho margen, en mi opinión, para que de forma sostenible preservemos los ojos del Guadiana, las tablas de Daimiel o las lagunas de Ruidera y al mismo tiempo fomentemos el desarrollo rural
en los pueblos de Castilla-La Mancha con concesiones de escasa importancia y con de mucho interés social, para que esos pueblos se vitalicen, se vigoricen y no decaigan en el abandono y en la despoblación. Entonces significa que en el Alto Guadiana el concepto sostenibilidad no se está haciendo bien. En mi opinión, no. Ajá. Porque es sostenibilidad. Nosotros nos tenemos que ir al artículo 40 de la Ley de Aguas. La planificación hidrológica tiene dos vertientes. Una, el desarrollo regional y sectorial armonizado, es decir, que con el agua no haya regiones que se hagan ricas exportando productos hortofrutícolas año tras año a Europa, incrementando su facturación en exportaciones hortofrutícolas desde principios del siglo hasta hoy, del siglo XXI, de tal forma que hoy, 2017-2018, se exporta el doble de lo que se exportaba en el año 99-2000, me refiero a la región de Murcia, sí, y que haya otras regiones en las que no se les obtenga ese agua para esa producción y que a ellas no se les permita utilizar el agua. Y segundo, es decir, tiene que ser armonizado, dice la ley. Es decir, las regiones tienen también que tener derecho a aumentar su renta en relación con las que la tienen más alta. Pero hay al mismo tiempo preservar los ecosistemas, el medio ambiente, el dominio público hidráulico, claro, etc. ¿Eso es posible? Sí. ¿Queda margen para eso? En mi opinión, sí. ¿Se han conocido y se han estudiado bien las aguas subterráneas de la cuenca del Guadiana en la planificación hidrológica? En mi opinión, falta mucho por saber. Entre otras cosas, tenemos que definir acuíferos superiores e inferiores. Tenemos que definir el volumen contenido de agua en esos embalses. Es decir, lo que es una masa de agua subterránea. Que la masa de agua subterránea, con arreglo a la ley de aguas, no es una geometría. Es un volumen claramente diferenciado de agua en un acuífero. Bien, pues no sabemos ahora mismo cuánta agua tiene el acuífero Mancha Occidental 1 o 2. Claro. Tenemos que saberlo. ¿Y a qué porcentaje de llenado está? No lo sabemos. Tenemos que medir el estado cuantitativo de las masas de agua en pozos, como dice la instrucción de planificación, representativos. Es decir, que no bombeen. Lo que hemos hecho hasta ahora, porque no había medios, hasta 2009, 2008, hemos medido el nivel del agua en pozos que bombeaban constantemente. Bien, eso es una anomalía. Un pozo que bombea genera un embudo, una situación anómala de la presión del agua en ese punto. No es representativo. Es como si yo voy con un termómetro a mi cocina y digo la temperatura de la cocina y meto el termómetro en el congelador. Bueno, pues esa es una... Entonces tenemos que medir en puntos que no bombean. Bueno, pues cuando nosotros, cualquiera, accede a la página web del Ministerio y ve cómo evoluciona el nivel en lo que se denominan puntos representativos, es decir, en unos pozos que el Ministerio hizo en el año 2008-2009, propios y específicos para medir el nivel del agua, las masas de agua subterránea, no afectados por bombeo, es decir, que no bombean, sino que son solo de observación, nos llevamos la grata sorpresa que en los últimos 10 años el nivel del agua, los acuíferos de la Mancha, está como estaba hace 10 años, en equilibrio. Pero en algunos casos, como en la Mancha Occidental 1 y la Mancha Occidental 2, llevan así 20 años. Cuando medimos en pozos representativos. Claro, cuando medimos en agujeros no, pero cuando medimos en pozos representativos vemos que ahí las masas de agua de Castilla-La Mancha, en mi opinión, están en equilibrio. ¿Qué nos está diciendo? Que el volumen de agua almacenado y los recursos renovables son muy superiores a lo que se está extrayendo. Evidentemente. Francisco Turrión, ¿qué dice la Administración a esto? Rápidamente. Bien, lo que dice la Administración a esto hasta ahora, lo que dice es lo que decían unas fichas de caracterización adicional de las masas de agua subterránea hechas en el 2009 por el Instituto Geológico y Minero, que en mi opinión tienen muchas deficiencias, carencias, que ahora, por ejemplo, he pedido que no están en la página web, por ejemplo, en el caso del Tajo, no están visibles. He pedido a la Confederación Nacional del Tajo que me diga dónde se puede pinchar esas fichas, porque donde dice que tienen que estar no están. La Administración, bueno, se basa en una información, en mi opinión, desfasada de hace 10 años, que no contaba con la situación de los piezómetros nuevos que hizo el propio Ministerio, y que esa planificación se tiene que revisar. Se tiene que revisar a la luz del artículo 40 de la Ley de Aguas, en lo que hemos dicho al principio, en fomentar el desarrollo sostenible, la armonización, la creación de empleo, en compatibilidad, de forma compatible, preservando los ecosistemas naturales. Pero no diciendo, no, mire usted, aquí no se saque agua nada más, que ya está, que aquí está todo el pescado vendido y que aquí no se puede hacer nada más. No, queda mucho anchura para conocer, para saber, siempre dentro de un desarrollo sostenible y respetando el medio ambiente. Francisco Turrión,
gracias por estar con nosotros. Estaríamos bastante más porque es muy importante la nueva línea que se abre y después de estas lluvias que no nos echemos a dormir. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena. Muchas gracias. Por ese trabajo y muchas gracias.